El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía, por los comentarios, por los saludos, por la interacción, por las críticas. Obviamente de esto nos alimentamos, es parte de la libertad de expresión. Tiene la gentileza de atendernos de modo virtual, de modo telemático, el señor ministro de Trabajo, Andrés Sitz. Señor ministro, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, señor ministro, por aceptar esta invitación. A ver, hablemos tal vez de lo más coyuntural. Quisiera un poquito que le explique a nuestra audiencia. Estamos en señal de radio, también en televisión para Santo Domingo de los Áchilas y estamos en nuestra transmisión por Facebook Live con una interesante audiencia y visualización a esta hora. Un poquito sustentar las razones por las cuales se decidió mantener congelado el valor del salario básico unificado. Si bien es cierto, esto se conoció hace pocos días, pero siguen existiendo comentarios en el sentido de unos respaldar, otros criticar la decisión de mantener en $400 mensuales el salario básico unificado para el año 2021, al igual que para el año 2020. ¿Qué sustentó esta decisión, ministro Sitz? Gracias. Es una aplicación directa del artículo 118 del Código del Trabajo. Lo que nos dice el Código del Trabajo, y es una norma que está vigente desde hace mucho tiempo, es que si es que no existe un acuerdo entre trabajadores y empleadores que se da dentro de las discusiones en el Consejo Nacional de Salarios, lo que se tiene que hacer es aplicar una variación que sea igual a la inflación proyectada para el próximo año. La inflación proyectada para el año 2021, producto de la crisis económica y por lo tanto, además en consecuencia de la crisis sanitaria, es negativa. Va a ser de menos 1,01%. Por lo tanto, aplicando la ley no cabía un incremento. Lo que ha hecho el gobierno nacional es, entendiendo las difíciles circunstancias que viven los ecuatorianos, ha propuesto dos compensaciones. La una para aquellos trabajadores que ganan el salario básico. Estamos hablando del 4,8% de los trabajadores ecuatorianos. Y es una compensación que equivaldría a lo mismo que hubiese sido un incremento moderado del salario. Son $60 que se pagarán a comienzos del próximo año. Y también una compensación para aquellas personas que, habiendo tenido un trabajo, habiendo estado afiliados a la Seguridad Social, lo perdieron durante el año 2020 y no lo han recuperado. Esa compensación será de $100. Yo creo, Fabricio, que más allá de este tema, que es un tema de aplicación directa de la norma, es sumamente importante que la discusión, sobre todo, esté enfocada en cómo podemos generar más rápidamente plazas de trabajo y cómo esa generación de plazas de trabajo puede establecer un camino de crecimiento más adecuado para los ecuatorianos. Correcto, ya vamos a hablar de eso justamente, sobre esto que me parece, yo coincido con usted, hay que pensar justamente y analizar hacia dónde va el país y cómo podemos generar más plazas de trabajo tomando en cuenta las dificultades de este año. Pero, a ver, usted nos habla sobre estas dos compensaciones, ya hicieron una corrida financiera, ¿cuánto le cuesta al Estado? Porque esta plata, entiendo, sale de las arcas fiscales, ¿no? Es correcto, sale del presupuesto general del Estado. Hablamos de aproximadamente 380,000 personas que ganan el salario básico. La compensación, por lo tanto, para este grupo de personas ronda los 18,5 millones, pensemos en $20 millones. Y por otro lado tenemos 200,000 personas que, habiendo estado afiliados a la Seguridad Social con una relación de dependencia, perdieron su trabajo durante la pandemia y no lo han recuperado. Por lo tanto, ahí tenemos $20 millones adicionales, son aproximadamente 40 millones el monto que se requerirá para estas dos compensaciones. Es la una compensación, la de los $60 para aquellos 380,000 trabajadores que ganan el salario básico. ¿Hay fecha prevista para el pago? ¿Va a ir junto a su salario al final de enero o cómo se lo va a entregar? Al ser una compensación que sale desde el presupuesto general del Estado, lo que hemos querido es que el mecanismo de transferencia sea el más rápido y más transparente que se pueda conseguir. La información de la Seguridad Social nos ha parecido que es necesaria utilizarla por dos razones. Primero, porque eso no exige que los ecuatorianos tengan que demostrar efectivamente estar en esta condición, ¿no es cierto? Tanto el estar ganando el básico como el haber perdido el trabajo durante la pandemia.
Y en segundo lugar, porque se puede utilizar a la seguridad social como un vehículo para poder transferir los recursos directamente a las cuentas de estos ecuatorianos. Cada persona, el momento que es afiliada a la seguridad social, automáticamente genera cuentas individuales. En algunos casos, cuentas bancarias en el sistema nacional y en otros, cuentas como, por ejemplo, los fondos de reserva. Por lo tanto, nos parece que es la forma más rápida, más simple. No tenemos que entrar a hacer un catastro, a levantar información, a pedirlos a los ecuatorianos ningún requisito. Y también es información sumamente confiable. Así es que esa será la manera a través de la cual se transferirá. O sea, permítame. Esperemos que sea lo más rápido posible, ojalá en el mismo mes de enero. Ah, correcto. Sin embargo, el plazo que nos hemos puesto es el primer trimestre del año 2021. Correcto. A ver, entonces sería más o menos como actualmente quienes decidieron mensualizar el pago de sus fondos de reserva, no reciben a fin de mes esa plata, sino que reciben, me parece, dentro de los primeros 15 días del siguiente mes, de lo que conozco, quienes decidieron mensualizar su fondo de reserva. Más o menos así sería la idea, ministro. No es así, Fabricio, porque lo que hemos querido es que esta compensación se pague completa, en un solo pago. No que se pague $5 mensuales, sino que se pague los $60 juntos a comienzos del próximo año. Por lo tanto, será una sola transferencia. Correcto. Y esa transferencia les llegará directamente a los trabajadores ecuatorianos o a los ex trabajadores ecuatorianos en los casos en los que perdieron su trabajo. Correcto. La idea sería en enero la idea sería en el primer trimestre, pero se pretendería hacer en enero, pero no hay una certeza de que sea en enero, pero sí dentro del primer trimestre. Para las otras personas que en cambio ya no están afiliadas a la Seguridad Social porque perdieron el empleo y no lo han logrado recuperar, ¿cómo se va a canalizar la entrega de esos $100? Exactamente igual, porque recordemos que toda persona que se afilia a la Seguridad Social en relación de dependencia, automáticamente se le generan cuentas individuales. Los aportes de los ciudadanos de la Seguridad Social generan estas cuentas que se mantienen en el tiempo. Por eso es que cuando una persona se jubila, se computan todos los aportes y todo el tiempo de afiliación. Así es que tampoco habrá un problema con esas personas. Esas cuentas siguen existiendo, siguen registradas en la Seguridad Social y también será un mecanismo mucho más simple el hacerlo a través de la Seguridad Social. ¿Y este pago cuándo se lo haría? Igual que el otro, en el primer trimestre, ojalá en enero, pero con seguridad en el primer trimestre del 2021. Yo reflexionaba sobre estas dos compensaciones hace algunas semanas cuando se conoció justamente de estos anuncios y me hacía una pregunta que se la traslado a usted, ministro Itch. ¿Por qué no se pensó en entregar estas compensaciones tal vez este mes? Y hablo de este mes por la propia naturaleza de este mes. Termina siendo diciembre, estamos a puertas de la Navidad, hay gente que no tiene trabajo y que seguramente no tiene dinero para poder enfrentar justamente la época de Navidad, tomando en cuenta que además diciembre es un mes muy comercial que dinamiza la economía. El sector comercial le ha apostado a diciembre para tratar de salvar en algo un año que ha sido muy complejo para la productividad y para el comercio del Ecuador. ¿Por qué no se pensó en hacerlo este mes, ministro Itch? Por dos cosas. Primero, se necesita un poco de tiempo. Los equipos están trabajando de manera rápida, pero al ser un mecanismo nuevo se necesita un poco de tiempo para asegurarse que su implementación sea adecuada, que no se cometan errores, que no queden fuera personas que tienen el derecho a esta compensación. Y por otro lado, porque se necesita también tener los recursos para ese pago. El Ministerio de Economía y Finanzas los ha comprometido para el próximo año, pero eso requiere de algunos movimientos presupuestarios, de encontrar el espacio presupuestario y la fuente de financiamiento, que tampoco se lo podía hacer en 2 semanas o 3 semanas, iba a tomar un poco más de tiempo. 40 millones en medio de una crisis económica es un monto importante, por lo tanto hay que hacer los movimientos presupuestarios necesarios para poder contar con ese dinero. Correcto. Vamos a lo otro que usted había señalado, ministro, digamos, luego de esta coyuntura hay que buscar alternativas para generar o para garantizar el empleo. ¿Cómo hacerlo, ministro? Porque en enero ustedes entrarán ya a los últimos 5 meses de administración gubernamental. ¿Qué van a hacer en esos últimos 5 meses de gobierno del presidente Moreno, con usted al frente de la cartera de trabajo, para tratar de generar empleo y tratar de que la situación de los trabajadores mejore? Ministro Andrés Itch. Creo que hay 2 temas que son importantes aquí, Fabricio. El primero es entender que hay un problema económico producto de la pandemia, es verdad. Ese problema coyuntural tiene que ser tratado de la manera más rápida posible, enfrentado de la manera más rápida posible.
Y al mismo tiempo hay que entender que hay un problema estructural que se mantiene desde hace muchísimos años. Y ese problema estructural se ha agravado por la pandemia, pero inclusive una vez que salgamos de la pandemia va a seguir ahí. Por lo tanto, ambas situaciones tienen que ser atacadas de manera paralela. ¿Cuáles son los problemas estructurales más grandes que tenemos? La informalidad, las brechas de género. El problema de las mujeres es gravísimo en el Ecuador, lo es en toda la región, pero particularmente en el Ecuador. Las mujeres tienen más dificultad para acceso al mercado formal de trabajo, ganan menos que los hombres en las mismas posiciones y tienen más dificultad de crecimiento. Y tenemos un problema estructural importante también de acceso al mercado formal de los jóvenes, otro problema histórico que no se ha podido solucionar. ¿Cómo atacamos el problema del acceso? Bueno, sobre todo por dos vías, quitando barreras de acceso y también generando incentivos. Nosotros hemos planteado un proyecto de economía violeta que está muy cerca de enviarse a la Asamblea Nacional. Este proyecto tiene algunos incentivos para que las mujeres entren a formar parte del mercado formal de trabajo. Por ejemplo, un incentivo tributario para las nuevas contrataciones de mujeres, las que sean incrementales, lo que buscamos es que se abran nuevas plazas. Incentivos también para crecimiento, muchísima más justicia. Hay algunos prejuicios que tenemos que romper, por ejemplo, este prejuicio perverso que cree que las mujeres en edad de ser madres son un problema para el trabajo y cuando los números, no solamente por un tema de equidad, sino que los números también nos demuestran que mientras más mujeres hay en las empresas y sobre todo más mujeres en cargos de dirección, mejor les va a las empresas. Por lo tanto, hemos planteado que se compartan licencias de maternidad y licencias de lactancia entre los padres, a decisión de la madre siempre. También hemos planteado que se pueda tener una transición para que los directorios de las empresas lleguen a contar con mujeres en estos puestos de dirección. Y la otra cosa que nos parece interesante es que estamos buscando incentivos o hemos planteado incentivos para vincular carreras duales con el acceso de las mujeres, sobre todo en aquellas áreas de la economía que más capacidad tienen de generar plazas de trabajo, pero que lamentablemente están siendo ocupadas desproporcionadamente por hombres, sector de la construcción, sector del transporte, diferentes carreras vinculadas a ingenierías, agricultura, etc. Eso por un lado, atacando uno de los problemas estructurales que es las inequidades de género. El otro problema estructural, que es el problema de la formalización del trabajo, requiere también de incentivos adicionales. Nos hemos propuesto 3 ejes de gestión o 3 ejes de propuestas alrededor de esto. En primer lugar, cómo mejoramos los derechos o las garantías a los derechos. Y aquí hay 2 aspectos fundamentales. Seguridad social, tenemos que ampliar la base de afiliados a la seguridad social y eso solamente lo vamos a generar con ciertos incentivos. Por ejemplo, logrando que algunas modalidades contractuales tengan una forma más simple de conseguir una afiliación y también mejorando la institución de la jubilación patronal. En este momento la jubilación patronal se ha convertido en un incentivo para que a los trabajadores más antiguos, los de más años, los que han sido más responsables, se les despida, porque hay una obligación que termina siendo imposible de cubrir. Por lo tanto, la jubilación patronal tiene que mejorarse para que sea un beneficio que se vaya generando con distintos empleadores y no solamente con uno. Ministro, con eso lo que vamos a generar es una estabilidad de largo plazo. Ministro, permítame solamente. Las modalidades contractuales tienen que servir y tienen que estar adaptadas para la realidad que vivimos y para el mundo que vamos a enfrentar. Ministro, permítame interrumpirle. Le quería consultar sobre el tema de la jubilación patronal. Entonces, ¿no hay en el horizonte, no hay en el radar la posibilidad de eliminar el concepto de jubilación patronal? Absolutamente no, Fabricio. La idea es mejorar la institución. Lo que hemos pensado, y esto se ha discutido muchísimo con la ciudadanía en Juntos por el Trabajo, que ha sido un espacio muy enriquecedor de propuestas, lo que se ha pensado es en tener 2 sistemas de jubilación paralelos, es decir, los trabajadores que están en este momento bajo relación de dependencia con un empleador específico mantienen su sistema de jubilación patronal. Aquellos que tengan el derecho y que cumplen los años de servicio se beneficiarán de lo que existe. Y aquellos que entran a un nuevo trabajo, lo que harán será generar una cuenta individual y esa cuenta permitirá al final de su carrera, al final de sus años de servicios, que se les pueda generar el derecho a la jubilación patronal, indistintamente de si permanecieron con ese empleador 3 años, 5 años o 24 o 25.
es decir, que se vaya acumulando de empleador a empleador y que por lo tanto el último empleador, cuando ya el trabajador está en edad de jubilarse, no tenga que cargar con todo el peso de los años anteriores, sino que se habrá ido acumulando en una cuenta mes a mes un valor que se pague junto con el sueldo. Esto creo que va a servir, Fabricio, para que los trabajadores tengan ese incentivo, para que los empleadores sobre todo tengan ese incentivo de mantener durante largo tiempo a los trabajadores, que haya un incentivo para apostarle mutuamente a la relación laboral, porque el trabajador sabrá que siendo responsable, siendo cuidadoso, preparándose, va a ser mucho más probable que dure hasta que él quiera en su lugar de trabajo, y el empleador sabrá que invertir en el trabajador es un buen negocio porque van a crecer juntos. Así es que esa es una propuesta de modernización que creemos que es muy importante para mejorar la cobertura de derechos. ¿Y cuándo la van a enviar a la Asamblea, ministro? Juntos por el Trabajo lo que ha hecho es dividir en tres etapas. La primera ha sido la generación de ideas de masa crítica. Ahí se han compartido muchísimas experiencias entre expertos internacionales con casos de éxito y experiencias locales, buenas y malas. También tenemos que aprender de las malas experiencias. Ahora estamos en una etapa de sistematización, la academia nos está ayudando en esto, y después pasaremos, una vez que estén sistematizadas estas propuestas, pasaremos en los próximos días ya en una discusión de consensos. Por lo tanto, yo espero que hasta finales de este mes tengamos ya las propuestas ciudadanas concretas y que a comienzo del próximo año pueda ser enviado a la Asamblea. Esto, Fabricio, creo que también es importante por algo que mencionaste al comienzo de la entrevista. Quedan 5 meses de gobierno, es correcto, pero el tema del trabajo es un tema de interés nacional, no es un tema de un gobierno y no puede ser tampoco sujeto a una discusión alrededor de banderas políticas. Creo que lo importante es que sea la ciudadanía la que lleve este proyecto y que ojalá se pueda aprobar en la legislatura que queda, y si es que no, que la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional con el gobierno que venga más adelante, recojan todos estos avances de consenso de la ciudadanía y puedan implementar de la manera más rápida la reforma. ¿Sabe qué me preocupa a mí, ministro? El hecho de que el año anterior, más o menos por abril o mayo, ya se había anunciado un acuerdo entre el gobierno, el sector empleador y un segmento de los trabajadores sindicalizados a efectos de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de nuevo Código de Trabajo, que finalmente nunca se lo envió a la Asamblea. O sea, se había anunciado que estaba listo el proyecto, que había un acuerdo, pero nunca se envió el proyecto. O sea, creo que es un tema que ha tardado demasiado tiempo. ¿Qué garantías hay de que ahora sí se va a enviar? Hay varios consensos importantes que salieron del Consejo de Trabajo y Salarios. Esos también forman parte de los insumos y a ellos hace referencia con el primer borrador que se trabajó el año anterior. La situación social del país cambió bastante en octubre. Por lo tanto, nos parecía que era importante el que los ecuatorianos, de una manera mucho más abierta, puedan participar en esta discusión. Juntos por el Trabajo fue eso. Fue un espacio en los cuales el gobierno no invitó a personas particulares con nombre y apellido, sino que se abrió a la participación de todos aquellos que querían ser parte de la discusión. Tuvimos más de 3,000 participaciones y por lo tanto esas participaciones, que además cada uno representa distintos sectores, lo hicieron de manera voluntaria y sobre todo con muchísimo interés en aportar. Así es que creo que lo que hemos hecho es enriquecer lo que ya existía y vamos a identificar cuáles son los consensos que tienen más viabilidad política para este momento, y aquellos que no tengan viabilidad política tienen que quedarse para un debate profundo y ya alejado de la política electoral que vivimos en este momento, para que se puedan seguir dando estos pasos tan importantes que requiere el país. Yo no soy de la idea de que o se reforma todo el Código del Trabajo o no se reforma nada. Creo que podemos avanzar en varias instituciones importantes como la de la jubilación patronal o de algunas modalidades contractuales y aquellos debates que requieran más tiempo que se sigan procesando de manera mucho más democrática, abierta y sin la posibilidad de que se quede esto archivado por falta de tiempo o falta de consenso. Correcto. Ministro, nos queda poquísimo tiempo. Tengo 3 preguntas puntuales que le quiero hacer. Igualmente le pido no extenderse mucho en las respuestas. La primera, a propósito de una inquietud que me envía una amiga oyente.
¿Se va a renovar por otros 6 meses adicionales el acuerdo ministerial que baja la jornada y el sueldo a los servidores públicos? Me piden que le pregunte eso, ministro Andrés Ich. Recordemos que en este momento la jornada es normal, es una jornada de 8 horas, que cada unidad de talento humano de las instituciones es la que tiene que justificar la necesidad o no de una reducción, en este momento o en cualquiera. La reducción de la jornada tiene una razón de ser, y esa razón de ser es poder enfrentar algún evento imprevisible, como fue la pandemia. En este momento no se ha pensado en una nueva reducción de la jornada. Si es que más adelante las circunstancias así lo exigen, tendrá que tener la justificación necesaria y cada dependencia o institución pública tomará la decisión que se requiera de acuerdo a su propia realidad. Hay instituciones que, por ejemplo, en cuanto al teletrabajo, han tenido necesidades muy distintas a otras. Algunas instituciones han podido teletrabajar con mucha más facilidad y otras instituciones, por lo tanto, han tenido que tener mayor cercanía a la ciudadanía en ciertos servicios. Ese ejemplo de realidades distintas aplica igual para la jornada de trabajo. Correcto. Lo otro que también me piden que le pregunte, ¿qué ha pasado con el pago de las utilidades a los ex trabajadores de una empresa de cervezas, la más grande que tiene el Ecuador? Este fue un litigio que llegó al seno de la Corte Constitucional en su momento. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo respecto de este tema, ministro Ich? Lamentablemente la Corte Constitucional en ese momento, no es la Corte que está en este momento en funciones, o no son los magistrados de la Corte que están en funciones ahora, tomó una decisión que fue bastante irresponsable en cuanto a pedirle al Ministerio de Trabajo que sea el ministerio el que calcule las utilidades y determine todos los beneficiarios. Y esa información no reposa en el ministerio. Esa es una información que está tanto en la empresa como en otros espacios del Estado, y además de lo que tenemos nosotros, de la respuesta que dio en su momento el SRI, por ejemplo, hay información que ya no reposa en esos archivos porque tiene más de 7 años. Por lo tanto, se está trabajando con la Corte para que la Corte pueda establecer un camino mucho más adecuado y que quienes tengan derechos puedan cobrar sus liquidaciones. Pero no depende en este momento del Ministerio, porque esa información jamás estuvo en el Ministerio del Trabajo. Entonces, esto no tiene una solución, al menos desde la óptica del Ministerio del Trabajo. Nosotros creemos que sí hay una solución. Esa solución pasa por una competencia que tiene la Corte Constitucional para poder establecer criterios y guías para la aplicación de sus sentencias o para la ejecución de sus sentencias, y por lo tanto, en un trabajo conjunto con la Corte, lo que se quiere encontrar es el mejor mecanismo para poder aplicar una sentencia que en este momento, tal como fue redactada, es inaplicable. No porque haya una discusión sobre los derechos, sino porque no hay información suficiente sobre quiénes son los beneficiarios. Lo que no se quiere es que personas que tengan el derecho se queden fuera, ni al revés, que entren personas que no tienen el derecho, y también poder determinar realmente cuál es el monto que se tiene que pagar. Correcto. Y lo último, ministro, ¿cómo está el pago de las liquidaciones a los servidores públicos que perdieron el trabajo en los últimos meses? ¿Se ha logrado cumplir con la totalidad o todavía hay gente que no ha recibido su liquidación? Sí, recordemos, Fabricio, que pueden haber perdido el trabajo por varias razones. En algunos casos pueden haber habido despidos intempestivos, pueden haber casos en los cuales estén en litigio para que un juez determine si es que existió o no un despido intempestivo. Y hay otros casos en los cuales se llevó adelante un proceso de supresión de puestos. En el caso de la supresión de puestos, uno de los requerimientos previos es tener la certificación presupuestaria. Por lo tanto, la gran mayoría de esos casos han sido pagados y hay otros que están en proceso de pago en estas semanas que quedan del año. Si es que hay algún caso que esté en litigio, les corresponde a los jueces determinar si existió o no un despido intempestivo y por lo tanto poder avanzar adecuadamente con las liquidaciones. Correcto. Ministro Ich, le agradezco por el tiempo y por estos minutos. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Muy amable. Bien. Gracias. Andrés Ich, ministro de Trabajo, conversando aquí en A Primera Hora. Ahí tienen ustedes información sobre los temas asociados a el trabajo, cómo se va a pagar la compensación para el primer trimestre del próximo año para este segmento de trabajadores, y también nos ha explicado la intención de enviar a tener una reforma laboral a la Asamblea Nacional, entre otros aspectos.